Muchas gracias, gracias por su asistencia, gracias en nombre de Alfaguara, en nombre de Penguin Random House por estar aquí en la presentación de Territorio Lolita de Ana B. Clavel. Ahora tenemos a las 3 Anas, eso es lo que vamos a presenciar el día de hoy presentando Territorio Lolita. Ana García Bergua, narradora mexicana, Ana Mari Gomis, escritora y académica mexicana. Muchísimas gracias, Anas, por acompañarnos en la presentación de Ana B. Clavel y Territorio Lolita. Muchas gracias. Y empecemos con Ana García Bergua y lo que nos tiene que contar acerca de este libro. Muchas gracias, muy buenas tardes. Qué bien, tantísima gente, qué gusto. Bueno, pues yo sin más voy a leer el texto que escribí a propósito de este libro que presentamos hoy, Territorio Lolita. Se llama El espejo negro de Ana Clavel. ¿Qué tal, No es fácil en nuestra época hablar de un libro como Territorio Lolita sin ser asaltados por prejuicios. ¿Por qué justamente cuando se pone en duda toda una estética en la que se rompen los límites y qué estética que se respete no rompe los límites? Ana Clavel indaga en los lindes del deseo prohibido por niñas, púberes y prepúberes, en la escritura, la fotografía y el resto de las artes. Yo sé, en primer lugar, que estas preguntas surgen desde muy temprano en la obra de la autora, desde su primera novela, Los deseos y su sombra, pasando por Las ninfas a veces sonríen, Cuerpo náufrago, Las violetas son flores del deseo, etcétera, hasta la más reciente, El amor es hambre. El deseo ha sido siempre su tema de exploración, tanto como las ninfas, las muñecas, las caperucitas como formas del deseo, y especialmente la mirada que se expresa a través de la fotografía, el voyerismo, la fantasía de ser otro u otra, de ver el mundo desde el otro género. Y también sé que la vida de los libros tiene algo de magia y predestinación. Algunos fragmentos de Territorio Lolita los habíamos disfrutado ya en el suplemento confabulario y Ana había ido trabajando su libro desde mucho antes. Así, cuando finalmente Territorio Lolita ve la luz, se topa con una época, un año especialmente lleno de cuestionamientos sobre justamente los temas del acoso, que son también temas del deseo, especialmente del deseo masculino. Me parece muy interesante que esto haya ocurrido así, pues el libro hace resonar sus posibilidades en un contexto muy distinto al que originalmente le habría dado cabida, de no ocurrir lo que, pues como ha sido este año, ¿no? Y justamente indaga en el otro lado de ese deseo, es decir, el deseo de la ninfula, aquel ser un poco misterioso que todas hemos sido quizá entre la infancia y la adolescencia, y al hacerlo le da voz y existencia, pues para existir, esto es importante, necesitamos desear, y rompe también con la idea de objeto pasivo e inerme del deseo del hombre, que no haría sino recosificar al ser ya cosificado. Así, el libro de Ana Clavel, como su nombre lo indica, es la exploración de un territorio vasto y zigzagueante. Su investigación es admirable, profunda y amenísima en la lectura, llena de citas, de referencias, de historias que nos sorprenden. La primera parte la consagra a la creación de Lolita, el personaje de Vladimir Nabokov transmutado en mito, y nos relata el desarrollo de este personaje doloroso y entrañable en la vida y la obra del gran escritor, cómo va surgiendo de antiguos personajes de otras novelas, entre ellos la Alicia, en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, nos habla de la pasión por las mariposas, de episodios familiares de Nabokov, hasta dar con el nacimiento de la ninfula, un ser a la par que desvalido y bello, demoníaco, caprichoso y a veces despótico. En esta indagación, donde indaga Ana Clavel, cito, un ego erotizado, un golem, un simulacro más resplandeciente y poderoso por cuanto lo anima el deseo de quien contempla,
de aquel que con el solo acto de mirar crea y recrea un personaje libidinal propio. La turbia zona de sombra por la que la ninfula atraviesa y el deseo que despierta están presentes en infinidad de cuentos y leyendas de donde surgen las que llamaría Ana hermanas menores de Lolita, que incluyen por supuesto a Alice Liddell, la musa de Lewis Carroll, a la Caperucita en sus diversas versiones, donde a veces es devorada, a veces rescatada, a veces incluso cómplice de voracidad, o incluso Peter Pan en calidad de Faunulo, niño eterno deseado por la Wendy condenada a crecer, o Tazio, el adolescente de la muerte en Venecia de Thomas Mann. Ana Clavel indaga en todas estas figuras de una manera apasionante, en persecución de aquella figura deslumbrante y terrorífica a la vez, corporización de un deseo culpable y castigo de éste al mismo tiempo. Personajes utilizados para catalizar la culpa o, por el contrario, para dar al hecho del deseo por la ninfula un marco educativo, correctivo. Sería el caso de las miles de versiones de Caperucita, por ejemplo, en la cultura victoriana, pero sin poder eludir el linde poderoso de aquella atracción fatal. Pero quizá una de las partes claves de este libro, como decía, es la sección Atisbos a la interioridad de la ninfula, en la que Clavel explora la naturaleza del deseo de la propia ninfula y su correspondiente, el faunulo, en un sentido que ya apunta a uno de los ejemplos de las Caperucitas, y vuelvo a citar a Ana. Más allá de la ansiedad y la culpa del deseo reprimido y luego desatado, más allá también de los intereses comerciales y los poderes fácticos actuales que explotan el ícono de una Lolita convertida en estereotipo de niña fatal, qué difícil situar a la ninfula en ese campo minado donde ni la inocencia absoluta ni la malignidad perversa sean los únicos caminos para explorar su interioridad más compleja, constelada de obsesiones, miedos, fantasías, cimas, abismos particulares, pero sobre todo su propio y legítimo deseo. Termina la cita. Así, al otorgar existencia y peso al deseo de la ninfula, un deseo puro, por decirlo así, surgido de la tempestad de hormonas en un cuerpo que aún no domina las armas de un adolescente o un adulto, Ana Clavel da carta de existencia a una subjetividad que, siempre vista desde el deseo del adulto, se trasluce en interpretaciones como aquella que la señala como un ente maléfico y manipulador. En ese sentido, el libro de Ana Clavel observa con lucidez y sutileza un tema que por escandaloso se elude o se corta de tajo. Así indaga ella en ejemplos literarios a menudo olvidados, como Las Diabólicas de Barbey d'Aurevilly, La sangre del cordero de André-Pierre de Mandiarche o Les Enfants terribles de Jean Cocteau, o una novela más reciente, El jardín de cemento de Ian McEwan, que también tratan el tema de la ninfula, la ninfa deseada, los cuentos Ninfeta de Juan García Ponce y Silvia de Julio Cortázar. En estas narraciones desvela Ana Clavel la otra naturaleza de la ninfula y el faunulo, el claustro endógeno, como ella lo llama, de la infancia, el incesto, donde una sexualidad pura se manifiesta, sexualidad que al salir al mundo de las normas y toparse con el deseo de los Humbert que pueblan el mundo, desemboca en la inevitable tragedia. La parte final revisa también el fenómeno de las lolitas en la pintura, como en el caso de Balthus, el cine y otras artes, realizando un trabajo no por exhaustivo menos apasionante. Por ejemplo, me parece muy interesante lo que dice, aludiendo a la obra de la fotógrafa Sally Mann, quien retrataba a sus hijos. Ahí dice Ana, cito: con Sally Mann y los desnudos fotográficos de los pequeños Emmett, Jesse y Virginia, percibimos un sentido terrible y verdadero donde belleza y muerte se entremezclan gracias al poder sexual inmanente de la infancia, más allá de convencionalismos y sentimentalismos encubridores
de un misterio que a menudo minimizamos o exageramos porque nos resulta demasiado inquietante y perturbador. Por su parte, la censura suele calificar estos trabajos de pornográficos, de criminalizarlos por sus tintes pederásticos, entre comillas, y atentar contra la sensibilidad de las buenas conciencias. Pero se olvida que el arte es uno de los pocos espacios contemporáneos de ritualización y sublimación del deseo, un espejo negro donde depurar la mirada para enfrentarnos a nuestras grandezas y debilidades y exorcizarnos de cuerpo entero. El espejo negro a que Ana Clavel alude en este párrafo es una metáfora perfecta del enfoque con que se considera un tema prohibido, por decirlo así. Espejo negro tanto en su acepción de ars adivinatoria, la superficie que permite ver el futuro y lo oculto, o la mujer que sonríe desde el deseo puro de la Lolita, como en la del espejo de Claude que utilizaban los fotógrafos, en que el objeto se capta desde la superficie reflejante del espejo y el fotógrafo se pone, digamos, de espaldas. Así, el fotógrafo está de espaldas a su tema, expuesta la imagen del reflejo sepia que este objeto le entrega. Es una manera de ver lo que no se puede ver, aquello terrible a lo que damos la espalda. La pasión por la fotografía que recorre toda la obra de Ana Clavel enriquece también su punto de vista con el de la mirada de la cámara al sesgo, a trasluz o ligeramente desenfocada, que permite a la fotografía revelar las auras, los fantasmas y las presencias mágicas que se derivan de la figura. Así observa Ana Clavel este fenómeno que en nuestra época, como decía, está pasando por un cuestionamiento y una crisis que transformará nuestras relaciones en un libro que se lee como una conversación en la mejor escuela del ensayo literario, lúcido y profundo. Así, Ana Clavel recupera la tradición de una literatura hecha de preguntas, más que de respuestas absolutas, abismadas sin respuesta ante los misterios de los deseos prohibidos que han atormentado a la humanidad desde su origen. Les tengo que compartir mi emoción. Uno siempre como escritor pues sabe que la obra de uno tiene lecturas múltiples y diversas y a veces muy alejadas de lo que uno plantea, y uno siempre desea un lector ideal que encuentre como esas claves de lectura, y Ana García Bergua me acaba de dar así como el gran gusto de una lectura inteligente, verdaderamente adentrada, ¿no?, en los recovecos de lo que yo pretendía plantear. Entonces realmente me hace increíblemente feliz este texto. Gracias, Ana, de veras. Gracias, Ana. Ana García Bergua. Ahora Ana Mari Gomis. Ya te veo que te urge también conversar sobre territorio Lolita. Por favor, Ana Mari. Gracias, Mayra. Bueno, como yo estoy a punto de un ataque epiléptico por ese ruido infernal, tengo escrito un texto que Ana conoce bien. Bueno, lo ha leído, pero no lo voy a leer. ¿No importa? Yo les quiero hablar de territorio Lolita. Se salió. Miren, es muy extraordinario que un escritor en México hable de su poética, y eso hace Ana Clavel. Ella dice que yo la comparo con muchas gentes, que eso la hace sonrojar, pero es que es cierto, eso hizo Octavio Paz, eso hizo Salvador Elizondo, hablar de su poética, y eso hace Ana Clavel en Territorio Lolita. Esta enunciación del deseo está en todos los libros de Ana Clavel, ya lo dijo Ana García Bergua. Es decir, es una gran exploradora literaria de qué diablos son los deseos. En Territorio Lolita
se mete en otras profundidades, porque aparte de los deseos tenemos pulsiones, que las queremos acallar y las queremos domeñar durante toda nuestra vida. Los niños tienen pulsiones. Yo hablo aquí en genérico, niños y niñas, pero odio decir niños y niñas, niños. Los niños tienen pulsiones y las escondemos y nos asustamos, y eso también lo analiza Ana Clavel. Primero que nada estudia a Nabokov y desde luego Lolita, y este personaje extraordinario que creó Nabokov y que parte un poco de Edgar Allan Poe, que se casó con su prima, que era mucho, mucho más joven que él, que tenía 13 años. Pero así sucedían las cosas a finales del siglo XIX y muchísimo más para atrás. Entonces tampoco es tan extraño. Nabokov lo que hace es crear a un personaje moderno, a un hombre enloquecido y obsesionado por una chavita y lo que ocurre con ella. Y eso lo analiza Ana. Pero algo fundamental, y en eso se pasea por muchos lados ella, y habla, por ejemplo, de Lewis Carroll, el que escribió, es un seudónimo, el que escribió Alicia en el País de las Maravillas, que era un hombre también apasionado por las chavitas. Hablo de chavitas de 13 años, menos, en el caso de Lewis Carroll, de niñas de entre 7 y 9 años. Incluso que retrató desnudas, cosa que yo no sabía y lo supe por Territorio Lolita. Y lo que es increíble, y lo cuenta Ana B. Clavel, es que las mamás victorianas llevaban a las niñas a retratarse con Dodgson, ¿cómo se llamaba? Charles Dodgson, así se llamaba Lewis Carroll. No les parecía extraño que las retratara desnudas. Además eran retratos largos porque eran cámaras difíciles. Estamos hablando del siglo XIX. Ella hace una revisión total. Hace la revisión, no la revisión, por primera vez alguien habla de cuál es el deseo de la Lolita o de las ninfulas. Porque las ninfulas, como niñas, también tienen pulsiones y deseos. Y eso nunca se toca porque los niños son angelicales, pero no son angelicales, no se lo crean. Que me acerque un poquito, ¿me están oyendo? Entonces ella trata de descubrir cuál es el deseo de Lolita. Lo ha hecho en sus libros, en uno de los, en las ninfas, son flores de, a veces sonríen. En su última novela, la más reciente, que se llama El amor es hambre, donde vemos qué le ocurre a Lolita, qué pasa con alguien que es como Lolita, que es una ninfula o ninfeta, es la traducción de cómo le puso Nabokov a ninfet, ¿no? Era en inglés. Por otro lado, también analiza grandes obras pictóricas. Y esto es importante porque Ana siempre ha tenido presente al mundo plástico en toda su obra literaria. Tal es así que muchas de sus presentaciones, hoy no se pudo porque quién sabe qué pasó con la cosa esa de la pantalla, pero ella siempre incluye imágenes como parte del texto. Es una escritora performática, incluso hay una académica inglesa que escribió todo un libro sobre Ana B. Clavel en ese sentido. Es muy interesante, si ustedes ven la portada de El cuerpo náufrago, perdón, es que no tengo aquí los títulos, es una portada genial porque es una mujer que está cargando una suerte de tinaja, pero no es una tinaja, es un mingitorio en donde ella le hace un homenaje a Duchamp, este gran pintor surrealista,
y en el libro en que también le hace un homenaje a Virginia Woolf a partir del Orlando. El personaje de Ana es una mujer que se transforma de repente en un hombre y la novela pues trata de ver cómo cubre ese sendero de los deseos y de la identificación con el cuerpo y con la cultura masculina. Luego parte a hablar, como les dije, de grandes pintores maravillosos como Balthus. No sé si leyeron que hace poco se prohibió en el Museo Metropolitano de Nueva York uno de los grandes cuadros de Balthus, que es una niña de 13 años que tiene las piernitas subidas en una silla, ¿no? Y se le ven los calzones. Bueno, pues hubo gente que, porque volvimos a una época muy extraña con Trump y quién sabe qué más aires decimonónicos nos estén afectando. Hubo mucha gente que se quejó de ese cuadro y pidieron que lo quitaran. Desde luego que el Museo Metropolitano no lo quitó. Bueno, Ana habla de este cuadro y de muchos más, y habla de grandes películas, no solamente las versiones de Lolita de Nabokov, sino de otras películas donde vemos ejemplificadas a las Lolitas. Es decir, es un gran ensayo, espléndidamente bien escrito, con enorme conocimiento, con además esta posición de escritora que está viendo cómo los otros hablan del deseo. Qué difícil, ¿no? Porque qué difícil para todos nosotros expresar nuestros deseos. Piénsenlo, a veces es casi imposible. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es mi deseo erótico o de cualquier otra cosa? Entonces Ana B. Clavel no solo hace eso, sino que lo convierte en un tratado y nos exhibe a todos estos grandes artistas, escritores, fotógrafos, pintores, cineastas, que han tratado el tema que tiene que ver justamente con territorio Lolita. He sido y soy una fan de Ana B. Clavel, he leído todos sus libros y me emociona muchísimo por lo que les decía, porque es raro que un escritor, ya déjense mexicano, latinoamericano o que escribe en español, hable de su propuesta literaria. Bueno, pues he aquí a Ana B. Clavel, así es que les recomiendo enormemente Territorio Lolita, gran libro. Yo quisiera que Ana hablara, Ana B. Clavel, porque aquí hay demasiadas Anas. En realidad demasiadas nunca, son las necesarias. O sea, Ana Mari Gomis, que es una seductora que ahora no sé por qué no se ha soltado del todo el pelo, hablando de sus gatos y sus perros también, que bueno, es una escritora talentosísima, maestra de la universidad, a la que yo me he acercado no solamente por la parte de la universidad, sino porque de pronto nos ha tocado coincidir, por ejemplo, en Canal 22, hablando de un programa que nos daban una capsulita en Noticias 22, y entonces armábamos todo un guión para comentar, por ejemplo, las fotografías prohibidas de ciertos autores, ¿no? Y Ana Mari de pronto con una cuestión así como muy locuaz empezaba a hablar de registros mucho más cotidianos, y que si de pronto su gato se había llenado de pelos, un nudo de pelos en la garganta, y entonces nos tenía todos los de Canal 22 y supongo que al público embobados en lo que decía y no hablando del asunto del deseo, ¿no? Entonces yo ahí fue donde tuve una gran lección de existencia, en el sentido de que a veces el asunto de ser riguroso y académico y racional y que todo te lo sabes, eso de pronto vale sorbete cuando de pronto tienes una persona que te desarma con
pues esa parte de la sonrisa, de la amabilidad, del gesto amoroso. Y yo de parte de Ana María Gómez, además lo he tenido porque ha sido una lectora muy fiel. No es que de pronto ella se voltee con una alumna, porque nunca me dio clases en la universidad, en realidad nos conocimos afuera, aunque pude haber sido su alumna, porque ella dio clases desde muy joven en la universidad. Y entonces, de pronto hemos coincidido en situaciones, pero no porque en realidad haya una real afinidad en el planteamiento de los temas que tenemos, porque por ejemplo Ana María ha trabajado pues el asunto de los transterrados, el asunto de la identidad más de una nacionalidad, ¿no? El registro de una cierta época de México en los 80, y a mí se me ha dado de manera misteriosa este asunto de los deseos, ¿no? Entonces, pero lo que sí les quiero decir es que lo que nos ha unido en ese sentido es como la exploración acerca de ciertos temas y acercarnos de una manera pues muy abierta, respetuosa hacia el texto del otro. Y en el caso de Ana García Bergua, también la literatura de Ana de pronto puede ser muy imaginativa, muy fantástica, muy con un sentido del humor y una ironía, y que a lo mejor esos registros no los manejo yo, ¿no? Y sin embargo está esta cuestión de ver la obra de la otra persona y deslumbrarte de igual manera por el trabajo de manera diferente, pero que uno reconoce bien urdido, ¿no? Y entonces me da muchísimo gusto en este caso que ambas lecturas sean así tan generosas con mi libro. Yo lo que les debo decir es que Territorio Lolita fue un campo de exploración inusitado para mí, porque yo entré fascinada con el tema de la Lolita de Nabokov. Estaba yo indagando sobre este icono del siglo XX tan importante, al grado de que, bueno, basta con que veamos unas gafas en forma de corazón para que pensemos en Lolita, ¿no? Sobre todo por la versión de Kubrick. Y de pronto de entrar así en ese asunto de la proyección del deseo por un objeto adorado, como es la ninfula, empecé a encontrar cosas inusitadas. De pronto la manera en que Nabokov iba urdiendo esta manera de adorar a Lolita, como esta construcción de palabras, y que podía ir desde una adoración etérea, de mencionarla como una diosa, un arquetipo, y de pronto ir encontrando a nivel verbal, a nivel adjetivo, cómo esa manera de nombrarla se iba transformando hasta convertirla en una pequeña prostituta, en una perra inmunda, en palabras literales. Entonces, todo eso, cómo el deseo nos puede provocar una adulteración del objeto adorado y de nosotros mismos. Y por allí de pronto descubrí, porque bueno, sabemos que tenemos el tiempo reducido, descubrí un registro que yo no había considerado de entrada, y era de pronto que más allá de las esquematizaciones que convierten a Lolita en un estereotipo y en un icono como manipulador y perverso y la enfant fatal, es descubrir que se ha hablado poco de interioridad de la ninfula, no solamente de la que puede enunciar la propia pequeña en un momento determinado, sino lo que sería más interesante incluso para mí es que la mirada masculina, que yo en este momento defino como una mirada ciclópea, fuera capaz de hablar del deseo y de la interioridad de la ninfula en un ejercicio de imaginación, como un poco sí lo propone Jeffrey Eugenides en Las Vírgenes Suicidas, el propio Ian McEwan en Jardín de Cemento. Sí ha habido ciertos registros, está el caso de la propia amante de Marguerite Duras, pero ahí es el punto de vista de la ninfula. En fin, que yo misma como autora me fui dando pues unas sorpresas gigantescas en este territorio que yo creía como más revisado, más acotado, y sin embargo hay mucho que explorar, y más todavía en estos momentos en que ha resurgido como
toda una valoración de índole de derechos humanos y luego también criterios morales, a veces muy neopuritanos en torno al tema, y que se nos olvida lo que citaba justamente Ana García Bergua a propósito de esta suerte de espejo negro del que yo hablo en ciertos momentos, de que el arte en esta sociedad tan corrompida por normas y por signos de carácter normativo, especialmente, por ejemplo, el signo económico, el signo de pesos o el signo de dólares, o sea, los intereses económicos y los poderes fácticos. Entonces, de pronto, romper un poco ese esquematismo para poder hablar y explorar el deseo, no como una identidad creada, sino como una exploración propia, se vuelve un terreno verdaderamente inusitado. Y en este sentido, esta época que de pronto nos está tocando como con fuertes cuestionamientos y que de pronto, incluso en el arte, como en el ejemplo que citaba Ana María Gomis de Baltús, ¿no?, que de pronto allí también se está queriendo normar hasta dónde los artistas podemos o no explorar, hasta dónde podemos o no decir, y eso es muy peligroso, eso es terrible, porque nos podemos enfrentar a un asunto fascistoide, totalitario, súper represivo, a donde la verdad es que no podemos pedir espacios de libertad si estamos a la vez negándolos en las expresiones humanas de cualquier índole y en particular del arte. Y entonces, bueno, para mí ha sido inusitado porque yo de pronto lo único que traté de hacer fue escribir un libro sobre una temática que a mí me interesaba y de pronto se ha desbordado, bueno, al punto de que ayer en la noche yo les comentaba a unos amigos, entre ellos Mayra González, que ahora dirige Alfaguara y que me da increíble gusto, el hecho de que por ahí alguien me había atacado en las redes diciendo que yo pertenecía a un cártel, yo y mis amigos pertenecíamos a un cártel de pederastas. Entonces, o sea, si ya no vamos a poder explorar de manera racional, analítica, por lo menos en una suerte de ritualización del deseo o de exploración, entonces yo no sé qué nos puede deparar este mundo que de por sí ya nos tiene bastante limitados. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos unos minutos para algunas preguntas. Si alguno de ustedes tiene un comentario, una pregunta que compartir con Ana. Ahí hay una. Dos, tres. Ana, pues buenas noches, primeramente a la mesa de honor, a las tres Anas que están aquí, la coordinadora de la mesa, felicidades. Pues felicitarte por el libro, como en algún momento te hice el comentario vía red social, que Territorio Lolita es para tomárselo primero como un buen shot de tequila de golpe y hasta el fondo, así como va, y al final como un buen vino en una segunda relectura tratando de paladear toda la estructura que estás introduciendo en esta temática de la Lolita. Y como lo acabas de comentar, sobre todo en este instante que es tan crítico, en donde los sensores se están erigiendo en todos lados y nos están diciendo qué sí tenemos que ver y qué no tenemos que ver, lo que según dicen ellos, desde una moral tan cerrada, tan cuadrada, que no nos está permitiendo exactamente ser eso, ser seres humanos y en un momento dado buscar los verdaderos caminos que nos lleven a ser mejores como personas, no desde el punto de su moral, sino yo creo como personas éticas. Vi así hace poco un artículo del periódico del País, que qué hacemos ahora justamente con Nabokov y Lolita, en este resumen del si se censura o no, y alguien decía, no, es que el arte justamente es eso, es para sublimar estas situaciones, ser nosotros conscientes de ello y más bien nosotros evitar caer a lo mejor en actos que puedan afectar a terceros, que más bien el arte nos haga testigos de esta situación y que mediante un arte verdadero y sobre todo la propuesta que tú colocas en Territorio Lolita nos haga conscientes de eso, lo que es el arte y lo que tenemos que aprender de él. De verdad, muchas felicidades por tu libro. No, pues muchísimas gracias. Ese artículo es muy interesante porque, bueno, la autora, Laura Ferreira, creo que es, Freixas,
habla de que, bueno, pues sí reconoce, ¿no? Lolita de Nabokov es una gran novela, pero debemos leerla de cierto modo. Entonces, perdón, o sea, ya es una cuadratura de guiarnos como si fuéramos menores de edad mental, y tampoco eso es posible. Al contrario, es justamente las obras clásicas, las obras valiosas, como le sucede al caso de Carmen, que bueno, la ópera que supongo han escuchado que le cambiaron el final en una versión feminista en Italia, para que ahora sea Carmen la que cometa, ¿cómo es si no es feminicidio, sería lo contrario, sería androcidio, ¿no? Ella mata a su opresor. Entonces, no se trata de tomar ahora sí que nada más ahora sí que la onda y regresar el golpe, ¿no? Habría que buscar otras formas de cambiar esa dinámica y tan reduccionista de malos, buenos, victimarios y víctimas. Y ese artículo especial de Lolita termina diciendo eso, ¿no? De que cómo tenemos que leer, que casi que le pongamos un cintillo de que no se puede, de que es una obra que hay que tomarse con cuidado, ¿no? Porque claro, somos de edad mental pequeñita, ¿no? No podemos tener criterio para saber lo que es una instigación a algo y lo que es una representación ficticia, que implica pues también esa cosa maravillosa que descubrió la tragedia griega, la catarsis, ¿no? O sea, vemos algo representado, nos descubrimos, encontramos cosas allí que también nos mueve a compasión, a horror, y por ahí nos purificamos, pero bueno, en fin, son cosas que vale la pena seguir trabajando. ¿Otra pregunta? Ya, ahí hay una. Hola, yo tengo una pregunta. ¿Qué tanto se desarrolla el personaje de Ninfula en relación a cómo lo ve el personaje de Humbert? Por ejemplo, él es el que le da el nombre y él es el que ve las ninfulas como tal. Siento que en el libro de Lolita no se habla tanto del deseo de la ninfula, sino más bien que responde al deseo de él, como se desarrolla, por ejemplo, en otro libro de Nabokov, que es Hada o el Ardor, donde para mí esa es como la sublimación de la Lolita, porque se habla del deseo desde una edad muy temprana en relación a la perversidad de la relación que tenían Hada y no me acuerdo del nombre del otro personaje, pero que empieza desde una edad muy temprana y de parte de las dos partes. En el caso concreto de Lolita, porque bueno, es la novela canónica, ¿no?, que define el perfil de la ninfula y define las edades, etcétera, sino definitivamente es la mirada del deseante masculino adulto y que adjudica y conforma con su discurso la personalidad de Lolita. Lo que realmente piensa Lolita casi no lo sabemos. Hay un par de momentos en la novela en que el narrador reconoce que lo que está haciendo es una construcción tan fantástica como su deseo, que la verdadera Lolita de esa no está hablando. Esos escasísimos momentos de lucidez del narrador nos hacen darnos cuenta de la capacidad de manejo, incluso hasta de ironía de Nabokov para trabajar un personaje tan complejo que hasta se puede dar el lujo de decir, todo lo que les he dicho de Lolita es pura invención mía. Y entonces, en ese sentido, no conocemos para nada la interioridad de la ninfula. Por eso es que para mí fue muy sorprendente a la hora de estar indagando la parte de Nabokov, no lo de los antecedentes, sino justamente Lolita, de pronto descubrir que efectivamente Lolita es una construcción de palabras, pero también es una construcción del deseo masculino de Humbert. Y por eso es tan importante que retomemos, más allá de los esquematismos, de los arquetipos etéreos, como lo que realmente nos maneja Julio Cortázar en Silvia, en el cuento de Silvia,
o el estereotipo desgastado de la niña manipuladora y sexualizadísima a pesar de su corta edad, que es la versión que maneja Juan García Ponce en Ninfeta. Y entonces entre esos dos extremos, indagar cuál es el verdadero deseo de la ninfula, cuáles son sus complejidades. Por un lado les diría, acuérdense ustedes en su etapa de ninfula, aunque Nabokov dice que no todo mundo, aunque tenga ni la belleza ni la edad, es forzosamente una ninfula, realmente yo creo que hay una etapa donde si no todas somos ninfulas, hay una etapa donde estamos en ese despertar, en esa inquietud, en ese trabajo del deseo, esa exploración. Y entonces, si ustedes se ubican y me pueden decir así como que las cosas son tan tajantes como bueno o malo, pues felicidades, les doy un título, ¿no? Yo creo que no lo es así. Y si los hombres ven tanto su parte propia de fáunulos y ven también, recuerdan a sus amigas en esa etapa, son cuestiones como muy indefinidas, muy de penumbra, muy luminosas, pero nada que sea ya estereotipadamente encajonable y que se pueda definir por sí. Y realmente lo que pasa es que en la exploración del deseo siempre hay una cuestión muy personal y para nada etiquetada, por más que de pronto se nos impongan criterios exteriores. Por ahí, y yo esto lo rescato de Lacan, Lacan dice que justamente el asunto con los seres humanos tiene que ver con los deseos, pero sobre todo los deseos propios que luego no conocemos, los deseos que luego creemos que tenemos, en realidad son deseos de otros. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias a todos, gracias Ana Mari Gomis, gracias Ana García Bergua, y Ana B. Clavel estará firmando libros en el Salón de Firmas, así es que vámonos para allá junto con la autora. Muchas gracias, buenas noches.